Para hablar de la hemorragia digestiva alta en emergencia, tenemos que recordar ciertos conceptos. Primero que nada, debemos recordar que la hemorragia digestiva como tal, en general, va a abarcar todo el tracto, ¿no? Es tanto superior como inferior. Entonces, vamos a clasificarla como una hemorragia digestiva alta y como una hemorragia digestiva baja. Y obviamente el que nos va a dar el punto de corte va a ser el ángulo de Trace. Entonces, si bien es cierto, las manifestaciones que vamos a tener en la hemorragia digestiva alta son específicas, no significa que solamente la podamos ver en ese punto. Podemos ver también hemorragias digestivas bajas con un tránsito lento que van a simular, por ejemplo, la melena, y a su vez también hemorragias digestivas altas con tránsito alto que van a presentar como hematoquesia. Entonces, recordar primero que nosotros con la hemorragia digestiva alta vamos a tener principalmente como síntoma o signo, en este caso, la hematemesis. Y esta hematemesis puede ser un sangrado tanto rojo rutilante como puede ser también rojo vinoso o en pozos de café, ¿no? Va a depender del tiempo y qué tanto tiempo se haya dado, qué tanta cantidad se dé, ¿no? Cuando es una hemorragia digestiva activa alta, ¿no? De bastante volumen, ¿no? Como en el caso de las variciales o en algunas hemorragias digestivas altas con unas úlceras que abarcan un vaso sangrante, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar. Estas van a ser pues un volumen amplio, ¿no? Y va a ser bien estruendoso, va a verse la hematemesis como tal. Pero cuando es pequeño o es poco el sangrado o ya ha habido un poco de digestión, por decirlo así, ya vamos a presentar en sí los vómitos en pozos de café, que es la imagen que tienen acá en la parte derecha de su pantalla, ¿no? O sea, viendo su mano derecha. Entonces, la otra forma de presentación que vamos a tener del HDA es la melena, ¿no? Característica de la melena son heces negras, brillantes, como brea, se le hace la similitud con la brea, y con un olor bastante fétido, ¿no? Es un olor bien característico. Cuando los que tienen o han tenido la oportunidad de ver melenas, ya se sabe el olor que tienen, ¿no? Tanto así que a veces uno entra a la sala a la habitación del paciente y el olor ya te está avisando que puede tener una melena. Entonces, nosotros vamos a ver que también van a haber una clasificación de la hemorragia digestiva alta en dos grandes grupos. Uno es la hemorragia digestiva alta varicial y la otra es la no varicial, ¿no? En cuanto a porcentajes, la hemorragia digestiva no varicial es la que tiene mayor eh, porcentaje de ser más común, ¿no? Eh, Sin embargo, la hemorragia digestiva varicial, si bien es cierto, es también últimamente está aumentando su frecuencia debido a la cantidad de pacientes con cirrosis, es mucho más mortal que la hemorragia digestiva no varicial, ¿no? Tiene una mortalidad más alta también por el volumen, dependiendo de las varices, de qué tanto de ancho tengan, va a ser mucho mayor. Entonces, en la no varicial vamos a ver que hay varias causas, ¿no? Hay la hemorragia por úlcera péptica, gastritis erosivas, el desgarro de Mallory Weiss. Pueden haber también malformaciones arteriovenosas, el de la FO, y otros tumores también, ¿no? Y las otras son las variciales, como ven acá en las imágenes. Bueno, van a ver los cordones, ay, perdón, los cordones, ¿no? De las varices, y van a ver, como les digo, grados, ¿no? Miren esta, por ejemplo, que son bastante grandes, y estas que están incluso sangrando, ¿no? Entonces, como pueden ver, el volumen es alto, ¿no?
Entonces, nuevamente, en cuanto a frecuencia, vamos a ver que las más comunes entre las no variciales y las variciales siempre van a ser las no variciales, ¿no? Con un 80% de frecuencia. Y dentro de estas, pues la que tiene mayor frecuencia es la úlcera, ¿no? Después de la úlcera, bueno, ya ven gastritis y duodenitis, esofagitis, el desgarro de Mallory Weiss, malformaciones arteriovenosas, tumores y otras causas más. Y en cuanto a la hemorragia varicial, van a ver que siempre el porcentaje es menor comparado con la no varicial, pero dentro de estas, las varices gastroesofágicas son el 90% de las causas. Y la otra es la gastropatía por hipertensión portal, que en sí es todo un conjunto, ¿no? Pero dentro de estas, dentro de las gastroesofágicas, las esofágicas son las más comunes, ¿no? Luego las gástricas y bueno, la gastropatía en general. Cuanto a la no varicial, vamos a ver, como les decía, la mayoría en su gran porcentaje son debido a una úlcera, ¿no? A una úlcera gástrica, úlcera péptica en sí, ¿no? Que es tanto duodenal como gástrica. Entonces vamos a clasificar y vamos a ver que hay distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí van a ver una imagen de vasos sangrantes, ¿no? En este caso en chorro, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente la clasificación en cuanto a las úlceras. Pero también van a ver que hay gastropatías, ¿no? En mosaico que también son relativamente llamativas o peligrosas. Ahora, en cuanto a las úlceras en sí, la clasificación se da por la clasificación de Forrest, dentro de las cuales tenemos 3 grados, ¿no? De los 3 grados, la 1 y la 2 se van a dividir a su vez en dos, ¿no? La 3 es una sola. Entonces, el grado 1A, perdón, equivale a un sangrado activo arterial o en jet, ¿no? En este caso vamos a ver un sangrado en el que se va a producir un chorro, ¿no? Que va a ser pulsátil también de acuerdo a la presión arterial que hay. Y la otra es el sangrado resumante o en sábana, que mayormente es venoso y que también es activo, pero no es en jet, ¿no? No es en chorro, esa es la gran diferencia. Entonces, cuando un sangrado está en este nivel, pues es bastante llamativo, el sangrado es activo, en especial en el 1A, el paciente se mantiene con bastante hematemesis y de grandes volúmenes, ¿no? Y es difícil poder controlarlo. Por ello, estos pacientes deben ser estabilizados lo antes posible para andar en endoscopía. Y luego está el 2, ¿no? El grado 2, el 2A, en el que se ve un vaso visible en el lecho de la lesión. Vamos a ver un vaso, no sangrante, pero está ahí el vaso. Y también podemos ver un coágulo fresco adherido a la lesión, ¿no? Cualquiera de estos dos también, siendo un nivel, un Forest 2, también tiene un alto riesgo de recidiva. Y luego en el grado 2C son ya manchas hematínicas oscuras, ¿no? Ya menor riesgo. Y el 3 que ya es una lesión con base limpia cubierta de fibrina en sí ya cicatrizada, ¿no? Que no va a requerir incluso un tratamiento endoscópico. Entonces, para que más o menos puedan ver, perdón, van a poder ver las imágenes también cómo se ve endoscópicamente esta clasificación, ¿no? En la imagen, en la primera que tenemos, van a ver el goteo que es en napa, en sábana, ¿no? O en goteo, que es el que se da por un vaso mayormente venoso a nivel del, pero que está sangrante, ¿no? Está activa la hemorragia. En el B van a ver un vaso visible, ¿no? No sangrante, pero que es un alto riesgo todavía aún de recidiva. En la C ya ven un coágulo adherido a la lesión, ¿no? Que también tiene una alta recidiva. Y en la D van a ver ya una imagen pigmentada,
¿no? Ya está, si se dan cuenta, el cambio de coloración es ya notorio. Y en la E van a ver ya el Forest 3, ¿no? Que es una, perdón, ya es una lesión prácticamente cicatrizal, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación, nos sirve para ver tanto un riesgo de recidiva, también una intervención qué tan necesaria y rápida debe ser, ¿no? Eh, Como pueden ver acá en el cuadro, en la clasificación Forest 1A van a ver una hemorragia arterial activa que requiere endoscopía, sí, claro que sí, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, porque va a requerir un tratamiento endoscópico, ya sea una escleroterapia, ¿no? Perdón. Y va a haber un riesgo de resangrado elevado, ¿no? El más elevado está siempre en el grado 1, que es el 1 tanto A o como B, ¿no? Entonces, sí o sí va a requerir un tratamiento endoscópico. Y en el 1B va a haber también una hemorragia, ¿no? Puede ser arterial en napa o puede ser con un vaso, con un no venoso. Y va a haber, pero es un sangrado en un goteo, en sábana, como ya lo hemos visto. También requiere intervención, también tiene un riesgo de resangrado elevado. En la 2A, sí, vamos a ver el vaso visible, también requiere una intervención y también hay un riesgo de resangrado de hasta el 50%. Entonces, como pueden ver, estas tres primeras son las más altas, alto riesgo de resangrado, por lo tanto debe haber una intervención endoscópica, estabilización del paciente lo antes posible y una intervención endoscópica para poder eh, dar un tratamiento final a este sangrado. De lo contrario, el paciente va a presentar nuevamente mayor sangrado. En el 3, perdón, el 2B también hay un riesgo de sangrado. Mayormente si ingresan en endoscopía, se evidencia la lesión y se puede considerar una intervención, o sea, un tratamiento endoscópico, sí, porque en este caso los mismos gastroenterólogos indican a veces su observación, de acuerdo a qué tan avanzada ven la lesión, ¿no? Si ya está casi en 3, en 12 o en 3. Entonces, ya ellos ven, ¿no? Si hay, lo que piden es una observación de signos de sangrado, una curva de hemoglobina, a ver si ha habido caída, ¿no? Y de acuerdo a eso, si hay caída o si es que se mantiene todavía los signos activos, entonces sí, ingresan y hacen una intervención. De lo contrario, dejan que continúe su curso natural porque ya está en una transición. Pero recuerden que este todavía tiene un porcentaje de recidiva, ¿no? Si bien es cierto menor al 50%, todavía se puede dar una recidiva a ese nivel. Los que tienen mucho menos recidiva, como ya hemos visto hace un rato, son el 12 y el 3. Entonces en el 12 van a ver que ya es un riesgo del 10% y en la úlcera pues es un riesgo del 5% muy bajo, ¿no? Casi este tipo de pacientes ya no se hace ningún tipo de intervención. Es muy raro que hagan recidiva, pero sí se puede dar, como pueden ver, pero es un porcentaje muy, muy, muy bajo. Entonces, en este caso, nosotros en el tema endoscópico vamos a ver, como les digo, en su gran mayoría va a ser úlceras, ¿no? Claro está que si hay otro tipo de lesiones, dependiendo, ¿no? De gastropatías y demás, que no hay un sangrado activo evidente, la endoscopía nos va a servir de forma más diagnóstica que terapéutica, ¿no? Donde nos sirve más terapéuticamente hablando va a ser tanto en las úlceras, ¿no? En las lesiones arteriovenosas también se puede dar un tratamiento endoscópico. Y bueno, en los cánceres muy poco, dependiendo del grado del cáncer, va a haber un tratamiento endoscópico como tal. Más es una biopsia, porque en su gran mayoría son hallazgos, ¿no?
Cuando ya tiene el paciente un diagnóstico y ya la patología neoplásica está muy avanzada, incluso se hace eh, ya por radiología intervencionista, ¿no? Entonces, una embolización. Entonces va a depender, ¿no? Qué tanto, pero como ahora estamos en la parte de la emergencia, en la parte más aguda, en la parte en la que nosotros debemos decidir cuál es el tratamiento, ¿no? El manejo inicial y el más frecuente es ¿no? El de las úlceras, más que todo, y bueno, también algunas malformaciones arteriales que son menos porcentaje, ¿no? Y en cuanto a las variciales, que es el otro gran grupo en el que se divide la hemorragia digestiva y el que es el causante de las hemorragias digestivas, vamos a ver también que hay grados, ¿no? De varices, ¿no? Cuando el endoscopista ingresa, va a poder ver el grado y también de acuerdo a eso va a ver qué tanto colapsan, si es que hay una lesión reciente o algún signo reciente de sangrado, ¿no? O si en ese momento también está sangrando, ¿no? Como pueden ver. Acá, por ejemplo, que está en un sangrado activo, ¿no? Aquí lo hemos visto también en las imágenes anteriores. Entonces, en general, primero para el tratamiento de todas, de cualquiera de las dos, o sea, de la hemorragia como tal, no necesariamente sabiendo cuál es la causa. Lo primero que hay que hacer es una evaluación inicial y hay que valorar al paciente, valorar su estado hemodinámico para poder nosotros primero estabilizarlo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, ingresado el paciente, es el ABC, ¿no? Porque recuerden que hay pacientes que están llegando con una hematemesis bastante severa, ¿no? Incluso se pueden aspirar. Pacientes que están así, que la mayoría de veces con ese grado de sangrado eh, más que todo ya es de necesidad de protección de vía aérea, la mayoría de veces es varicial, ¿no? Una varices de esas, de aquellas que hemos visto así como estas bastante engrosadas, ¿no? Como estas bastante engrosadas y que realmente si se rompe una o dos, con una nomás ya es un cuadro bastante estrendoso, pero ya imagínense que se rompan 3, 4 cordones, porque a veces tienen así los pacientes. Entonces, esos pacientes son aquellos que siempre están con una hematemesis de grandes volúmenes y que ya requieren una protección de vía aérea, ¿no? Entonces, a esos pacientes incluso ya los tenemos que intubar, ¿no? Para proteger vía aérea, proteger que ventile, ¿no? Todo el ABC que ya conocen. Hay que valorar también la magnitud de la hemorragia y qué nos está llevando, si estamos ya en un shock, ¿no? Que lo vamos a ver de aquí en un momento. Y con ello, pues, también mientras valoramos, tenemos que hacer las actuaciones iniciales, ¿no? Asegurar la vía aérea, asegurar vías periféricas, tomar exámenes, ¿no? Y iniciar el tratamiento ya como tal. Además, obviamente es importante tener datos, ¿no? A veces los pacientes llegan solos o no tienen un familiar que realmente dé unos datos adecuados. Si vamos por la frecuencia de la HDA, tenemos que pensar primero que puede ser una hemorragia digestiva por una úlcera péptica sangrante, ¿no? En su gran mayoría, incluidos los pacientes cirróticos, ¿ah? Los pacientes cirróticos también el porcentaje es no varicial más frecuente. Pero dado el hecho de saber si es un paciente cirrótico, tenemos que tratarlo también pensando en que puede ser una hemorragia varicial, ¿no? Más aún si ya ha tenido episodios previos. Entonces, no, a pesar de que pueda ser más frecuente el hecho de que no sea una no varicial, no debemos tampoco descartar que pueda ser en el caso de un paciente cirrótico, una hemorragia por varices, ¿no? En especial, a veces los pacientes todavía no tienen el diagnóstico, pero podemos ver estigmas hepáticos. Entonces, al ver nosotros pacientes con todos los signos de un paciente cirrótico, también tenemos que eh, tomarlo como que es un paciente que puede tener una hemorragia varicela, hasta que se haga la endoscopía y se pueda descartar bien cuál es la causa de la hemorragia.
¿ya? Entonces, hacemos la anamnesis, ¿no? La exploración, que es la que nos va a dar los datos también, y ni bien estabilizado el paciente, ya vamos a entrar en endoscopía, ¿no? Depende del protocolo de cada lugar, de cada país. En la mayoría se espera tener una hemoglobina eh, relativamente segura, ¿no? Que puede ser en un 8 más o menos de hemoglobina. Pero hay lugares donde incluso si ya el sangrado es tan masivo pueden entrar directamente, ¿no? Claro, con un alto riesgo, y eso se le explica siempre a los familiares, ¿no? Que hay un alto riesgo de mortalidad. Pero hay lugares donde se ingresa directamente en shock trauma, ¿no? Eso depende del protocolo de cada hospital. Pero en su mayoría lo que se espera, esperan a tener por lo menos un nivel de hemoglobina mínimo de seguridad, salvo que ya sea totalmente masiva y el paciente pues requiera sí o sí un ingreso ya de emergencia como tal, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya vamos a iniciar el tratamiento, ¿no? En sí, obviamente antes de que entren a la endoscopía, ya nosotros vamos a iniciar un tratamiento dando, como les digo, por la frecuencia, como un tratamiento por una no varicial. Salvo que tengamos el antecedente o veamos que el paciente es cirrótico, entonces en ese caso se damos, ¿no? Ya una vez dada la endoscopía, nosotros ya vamos a decidir específicamente o retirar uno o continuar o cambiar el tratamiento, ¿no? Entonces, hay que recordar hacer una evaluación. Evaluamos el ABC, la vía aérea, que es lo más importante. Como le digo, estos pacientes tienden a aspirarse bastante cuando hay ¿Por qué sales una de mi clase? hemorragia masiva. Es mi clase, tía. ¿Qué sales de la clase? ¿Ah? Oye, ¿qué salido de la clase? Mm, Ya, no, tenemos un poquito de interferencia. Entonces, nuevamente, vamos a manejar, estos pacientes tienen hematemesis masivas, entonces tienden bastante a aspirarse, por lo tanto nosotros debemos proteger la vía aérea si es el caso, ¿no? Pacientes que continúan con una hematemesis activa de grandes volúmenes, ¿no? Hay un alto riesgo de aspiración, por lo tanto hay que proteger la vía aérea, ¿no? Además, también, pues, proteger, si el caso el paciente lo requiriera, pues puede llegar incluso hasta ventilación mecánica, ¿no? Si es que en caso lo requiriera. Si no, se va a evaluar, como les digo, dependiendo del caso de cada paciente. En la parte de la circulación, pues obviamente tenemos que eh, asegurar vías periféricas para poder dar la reanimación con fluidos de acuerdo a cuán necesario sea, ¿no? Y también el tratamiento endovenoso que va a requerir. Además, eh, vamos a evaluar y vamos a clasificar a ver si realmente en qué grado de hemorragia está, ¿no? Puede ser que el paciente ya esté entrando en shock incluso. Y de acuerdo a eso también vamos a ver el tratamiento de rescate. Además tenemos que pedir exámenes, obviamente, ¿no? Siempre los exámenes son muy necesarios. En los pacientes cirróticos recordar que también van a haber trastornos de coagulación. Entonces son bastante importante tener el dato de cómo está el paciente, ¿no? Y luego vamos a iniciar el tratamiento suponiendo, ¿no? Por la frecuencia, ¿no? Que es un paciente con una hemorragia no varicia, iniciamos el tratamiento con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y podemos dar un bolo intravenoso de 80, que ya es el que hemos visto, y una infusión continua de 8 miligramos por hora, o lo que ya se está, porque ya se ha demostrado que tiene el mismo efecto, dar 80 miligramos endovenosos estado en ese momento, y luego dar 40 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Ahora, si es que nosotros ya vemos que puede ser un paciente con hemorragia por varices esofágicas, también podemos iniciar el octreotide, ¿no? Siempre y cuando tengamos esa sospecha alta, ¿no? Ya después de la endoscopía, si es que se ve, se puede suspender, pero
esperar a tener la endoscopía no siempre es lo más prudente porque no necesariamente la endoscopía va a ser en ese momento, va a demorar. Entonces podemos iniciar el tratamiento si tenemos estigmas hepáticos o tenemos un paciente ya conocido con episodios previos de hemorragia por varices esofágicas. Y se va a considerar el uso de las sondas Stackmore siempre y cuando sea la hemorragia pues masiva y que realmente no esté respondiendo al tratamiento, ¿no? Eso se va a valorar. Claro, en un paciente en el que sabemos que es un paciente cirrótico, ¿no? Ya. Entonces ya hablamos de esto, iniciar el tratamiento. Y bueno, en la anamnesis hay que indagar bastante, ¿no? Si el paciente ya ha tenido episodios previos, por ejemplo, ¿no? Si estamos pensando, no es una no varicia, hay que preguntarle si ha tenido ya episodios previos o ya así como o si es que el paciente ya tiene un diagnóstico, porque algunos pacientes ya vienen con antecedentes de haber hecho úlceras que han tenido hemorragias así, ¿no? O si no, también ver si es que tiene el paciente estigmas hepáticos, saber el antecedente, si es un paciente cirrótico, también si ha tenido episodios previos de hemorragia digestiva alta, por varices, ¿no? O por qué fue el motivo. Además, en los pacientes, por ejemplo, mucho tenemos también, otra de las causas, ya estamos hablando de gastropatías, ¿no? Erosivas, o por uso de AINES, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tenemos con dolores crónicos, ¿no? Que toman analgésicos y algunos pacientes que toman analgésicos bastante seguido, ¿no? Como si fueran, entre comillas, caramelitos, decimos, ¿no? Porque los toman indiscriminadamente. Entonces hay que tener bastante cuidado si son pacientes con polifarmacia y que aparte tienen mayormente de adultos mayores con ya otros dolores que están tomando o que recientemente han estado tomando medicamentos AINES por un dolor específico, ¿no? Preguntar, señor, ¿ha estado recientemente con algún problema de dolor? ¿Ha estado tomando analgésicos? ¿No? Siempre preguntar eso, porque eso es también bastante común, ¿no? Que puedan tener este problema. Y también, pues, ver, ¿no? Como les digo, bastante cuidado con la polifarmacia de los pacientes. Y en el examen físico, pues, obviamente, evaluar, porque también vamos a poder evidenciar, ¿no? Si el paciente está con signos de shock o también si hay estigmas hepáticos y no tienen antecedentes, ¿no? Entonces, para clasificar y ver más o menos, tenemos que ver que las hemorragias digestivas van a ser desde leves hasta masivas, ¿no? Y vamos a verlo de acuerdo tanto a los signos que vamos a tener del paciente, ¿no? Eh, ver qué tan estable esté, ¿no? Hemodinámicamente estable, con los signos vitales, ¿no? Más que todo la frecuencia cardíaca, la presión, que son los primeros que nos van a dar un índice de shock. Y también ver el porcentaje de pérdida que ha tenido el paciente, ¿no? A veces también hay que ir contabilizando si un paciente ya viene. Tal vez los datos de domicilio no sean tan fidedignos porque los pacientes no saben calcular. Y a pesar que se les dice, ¿no? Comparado con que una taza, un vaso, vamos a tener que es relativo porque un paciente puede estar pensando en un vaso grande o un vaso chiquito, una taza grande, una taza chica, para ellos es muy, no es tan dable, ¿no? Para ellos calcular. Pero una vez que ingresa al hospital, si en el hospital presenta episodios de matemesis, en especial, ¿no? Porque también, de melena también, ¿no? Obviamente. Pero en la matemesis, ambos tienen que ser contabilizados, ¿no? Cuánto porcentaje van perdiendo, ¿no? Haya hecho 200, 500, 600, 300 de volumen, ¿no? Tanto en la hematemesis como en la melena, ¿no? Hay que ir contabilizando y obviamente hay que ir haciendo nuestra curva, ¿no? Para ver más o menos cómo va. Pero vamos a tener signos, ¿no? Vamos a tener pacientes que están desde asintomáticos, ¿no? Con un color adecuado de piel, hasta pacientes pues que están ya en shock, ¿no? Ya hay palidez marcada, severa, una presión arterial bajísima, frecuencia elevada, frecuencia cardíaca. Entonces,
son pacientes que tenemos que clasificar, ¿no? Si de acuerdo a eso, vamos a ver qué tan severo es y también qué tanta es la necesidad de la transfusión inmediata, ¿no? Aparte, recordar que nosotros podemos iniciar, ¿no?, el rescate con fluidos, pero no es que solamente fluidos, necesitamos sí o sí transfundir, ¿no? Y una vez que ya tenemos más o menos clasificado la HDA en qué nivel está, ¿no? Vamos a poder, acá le estoy poniendo, porque acá está más explicado, acá están más los datos físicos, ¿no? Como tal. Una vez que ya tenemos a nuestro paciente ya clasificado, ¿no? Ya hemos visto la pérdida, la frecuencia, los signos vitales del paciente. Y la diuresis, que es muy importante también mantener, ¿no? O sea, nosotros tenemos cualquier paciente con una hemorragia en general, ¿no? Con pérdidas. Tenemos que ver tanto en los ingresos como los egresos y ver la diuresis, cómo se va manteniendo, que también es uno de los marcadores que nos va a dar qué tan severa está la situación del paciente. Importante tener un balance hidroelectrolítico estricto, ¿no? Y vamos a tener scores también para mortalidad, ¿no? En este caso, el más conocido para un HDA es el score de Roca, que nos va a indicar, pues, ¿no?, de acuerdo a la edad, el estado del shock, ¿no?, que acabamos de ver, las comorbilidades que pueda tener el paciente y si ha habido recientes signos de hemorragia y el diagnóstico, obviamente, cuál es la causa, ¿no? También tenemos el score de Glasgow-Blackford, que es otro de los scores que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero este evalúa, pues, aparte de los signos, más que todo el laboratorio también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar y ver, ¿no? Si un paciente requiere endoscopia urgente, sí. Como les digo, la mayoría de hospitales va a tener un protocolo, tratar en lo posible, si el paciente está hemodinámicamente estable, puede tolerar todavía que se pueda estabilizar, que se pueda subir la hemoglobina, para que esté en un rango seguro, porque la mayoría de pacientes llega con menos de 7 o 7 hemoglobina, ¿no? Entonces, lo que buscamos siempre es estabilizar, por lo menos lo que la mayoría se pide, ¿no?, gastroenterología, cuando hay la posibilidad de un paciente que podamos estabilizar con tranquilidad porque no está masivo el sangrado, que llegue pues a un 8,5 de hemoglobina, ¿no?, o por lo menos 8. Entonces ingresan y de acuerdo a esto van a dar, pues, ¿no?, su tratamiento. Puede ser una escleroterapia como en la mayoría, ¿no?, termocoagulación también, o pueden poner hemoclip y esto es lo que va a detener finalmente el sangrado, ¿no? ¿Ya? Igualmente, por ejemplo, si es una hemorragia por varices esofágicas, lo que van a hacer es poner endoligaduras, ¿no? Van a ligar las varices y con eso también detener el sangrado. Entonces, eh, ya cuando ya a pesar de que se da el tratamiento o es demasiado masivo, tan masivo que el endoscopista entra y no puede ver nada porque hay demasiada cantidad de sangre, no puede encontrar el punto de sangrado y el paciente se empieza a deteriorar mucho más y a pesar del tratamiento sigue sangrando, pues ya llega un momento en el que se puede evaluar la necesidad de un tratamiento quirúrgico, ¿no? En este caso, como les digo, es una inestabilidad hemodinámica, no se puede tener el sangrado con la parte del endoscopista, ¿no?, con gastroenterología, o ya se ha dado el tratamiento y sigue recibiendo, ¿no?, a pesar de que ya se ha dado, o el paciente pues se sigue deteriorando hasta llegar al shock. Entonces estos pacientes ya van a requerir un tratamiento quirúrgico como tal, ¿no? En cuanto a la varicial, hay que darle, pues como ya he dicho hace un rato, iniciamos el tratamiento con octreotide y se inicia al entrar, ¿no?, al ingresar el endoscopista y confirmar que es un sangrado por varices. Lo que va a hacer es poner las ligaduras, perdón, va a poner las ligaduras y se va a continuar el tratamiento
posterior a la ligadura, ¿no? Completar el octreotide, ¿no? Y iniciar propranolol también. Y si el sangrado continúa y ya se ha hecho el tratamiento o antes de que se pueda ingresar con la endoscopía el sangrado es masivo y sabemos o tenemos un poco la certeza que es varicial por el volumen, por el antecedente del paciente. Por ejemplo, si ya habían tenido varices grado nivel 3, ¿no? Entonces ya habían ligado alguna y una estaba todavía en nivel 1 o 2, esa ya puede haber crecido y esa era la causa, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos varias sospecha muy elevada de que es un sangrado varicial y todavía no se puede ingresar a la endoscopia, pero el paciente está con un sangrado masivo, pues ahí podemos valorar el uso de las ondas Stacking Blackmon. Y posteriormente ya una vez que se detiene el sangrado, puede el endoscopista ingresar nuevamente a evaluar y poder hacer el tratamiento final, ¿no? Y de requerir, incluso puede sugerir que posteriormente el paciente ya ingrese a hacerle. Entonces, esta de acá, esta imagen de acá es la sonda de Stacking Blackmon. Como pueden ver, funciona también como una sonda nasogástrica, eso tiene un ingreso, ¿no? Y acá también podemos aspirar el contenido del gástrico por aquí. Y como pueden ver, es una sonda es una sonda como una sonda nasogástrica, pero con la diferencia que tiene, por decirlo así en términos cristianos, un globito, dos globitos acá. Estos de acá son los balones, tanto el balón gástrico como el balón esofágico, y ambos tienen una válvula para poder inflarla, ¿no? La idea es que, por ejemplo, si el paciente tiene un sangrado masivo, por acá, por ambas válvulas, se va a aspirar todo el aire, esto se va a colapsar totalmente y se va a ingresar y se va a colocar como una sonda nasogástrica, ¿no? Una vez que pasa, ¿no? Con lidocaína y demás, ¿no? Hay que tratar de poner al paciente en cierta posición para evitar para que pueda pasar, ¿no? Pero a veces los pacientes incluso están hasta el borde del coma, ¿no? Y hay que colocarlo y nos hacemos un poco a la ayuda incluso a veces de la pinza de McGill. Entonces, al ingresar la sonda, ¿no? Después de haberla colapsado totalmente, ingresa la sonda y primero vamos a inflar el balón gástrico para que éste pueda quedarse acá, como pueden ver en la imagen, anclado, va a anclar ahí a nivel del píloro. Y una vez que ya está acá anclado, perdón, el cardio, una vez que ya está anclado, vamos a inflar el balón esofágico, ¿no? Ahora, ambos debe ser la medición con manómetro para evitar pasarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros sobreinflamos el balón esofágico, vamos también a colapsar eh, la irrigación y vamos a necrosar todo ese tejido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y una vez colocado las ondas stacking, esta también debe tener esta colocación, ¿no? O sea, debe atarse, por decirlo así, a un peso para que la mantenga así, ¿no? Porque si nosotros no le colocamos un peso, pues esto se va a mover. Y la idea es que tenga una presión continua para que comprima y controle el sangrado, ¿no? Entonces, esto se compresiona y se tiene que dar un peso con una polea, ¿no? Para que pueda el paciente mantener una compresión continua. Ojo que no necesariamente va a tener el efecto que queremos, porque a veces, a pesar de que colocamos correctamente la sonda y demás, el paciente continúa con la hematemesis, ¿no? Como les digo acá, por de acá puede salir, ¿no? Esto va a estar a gravedad. Entonces, a pesar de la transfusión, a pesar de tratar de corregir la coagulación y demás, el paciente va a seguir sangrando, sangrando, sangrando y puede llegar hasta fallecer, a pesar de colocarle la sonda, ¿no? Y eso ya son en sangrados masivos, masivos, masivos con varices bastante avanzadas, ¿no? Entonces se puede dar.
pero a veces sí se logra controlar, ¿no? Y si se logra controlar el sangrado, una vez controlado, ya se puede retirar la sonda y se hace la endoscopia. Y eso sería todo.